Todo pasa, pero deja huella. Pues así le llueva, le tiemble o le relampaguee, nuestro patrimonio cultural cuenta con un equipo experto para recuperarse y recobrar su dignidad cuando ésta ha sido comprometida. Profesionales de la restauración. Conservamos la memoria de México. Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Lara y soy restaurador de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del programa Conservamos la Memoria de México, Profesionales de la Restauración, que forma parte de la campaña con el mismo nombre del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH y que ha sido promovido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy estamos con el tema De Castilla a Puebla, los primeros constructores de retablos en la Nueva España. Para eso contamos con la participación de nuestra compañera restauradora Andrea Cordero. Andrea es restauradora egresada de la ENCRIM INAH y es restauradora perito del Centro INAH Puebla desde hace 14 años. Es maestra en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Sevilla y actual doctorante en el ramo de las Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Sus investigaciones se basan en explorar la materialidad de los objetos para tejer su historia, principalmente en el arte producido en México durante el siglo XVI, como son los retablos novohispanos. Es amante de su estado, Puebla, de su cultura, gente, gastronomía y biodiversidad, por lo que sus estudios se enfocan en esta región. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y pues, cuéntanos, ¿por qué te has interesado en los retablos en la Nueva España? Pues soy poblana, entonces soy amante de mi estado. Y pues Puebla es una de estas ciudades que tenemos muchísimo patrimonio, desde lo paleontológico, arqueológico, pero tenemos mucho arte virreinal. Y pues desde que egresé de la universidad me especialicé en retablos y pues en Puebla tengo un nicho bastante amplio para estudiar retablos, escultura policromada, pintura. Y me especializo en retablos porque me parecen fascinantes, son como un edificio, como si pudieras habitarlos, como si pudieras vivir en ellos. Y dentro de la disciplina de la restauración es como muy común que te tengas que especializar en algo, ¿no? Pero yo como que me costaba mucho trabajo decidir qué es a dónde quería dirigir como mi especialidad. Y los retablos me encantan porque tienen como de todo un poco. Tienen material orgánico como la madera, material inorgánico como el oro. Son enormes, los puedes trepar, los puedes escalar. Entonces, por eso me llamaron mucho la atención los retablos. Ya, fíjate que a mí muchas personas a veces me han preguntado así, ¿y los retablos están hechos de oro? Entonces sí. Eso es interesante, ¿no? Como conocer sus entrañas, sí, y demás. Y bueno, en tu caso, los artistas, ¿quiénes son las personas que lo hicieron, no? Cuéntame algo sobre estas personas que los construyeron y sobre todo los primeros. Sí. ¿Dónde y cómo los construyeron? Sí, pues esta parte de la historia de México es muy interesante porque es el siglo XVI cuando se encuentran las culturas mesoamericanas con los españoles, o sea, en pleno periodo de la conquista, pues donde la historia de México cambia completamente, ¿no? Y bueno, estos retablos se comienzan a hacer desde que entra Hernán Cortés por Veracruz. Desde el puerto de Veracruz, él manda a hacer un altar muy sencillo, pero, o sea, con una cruz de frente y la Virgen. Uh-huh. Hernán Cortés venía también acompañado de algún fraile y entonces oficiaban misa, ¿no? Desde todo el camino de Veracruz hacia la Ciudad de México iban erigiendo retablos muy sencillos, mesas de madera, pero siempre con la cruz, una virgen y se oficiaba alguna misa. Después, cuando llegan los frailes franciscanos, que de hecho los primeros 12 se asientan en la región de Puebla, específicamente en Huejotzingo. Bueno, en Huejotzingo es donde encontramos la pintura mural que representa a esos primeros 12 franciscanos.
ellos hacen lo mismo, ¿no? Empiezan a construir sus templos y se dieron cuenta que el indio mexicano pues era como muy visual. Entonces tenían que empezar a adornar sus iglesias, sus templos, conventos, pues con colores muy vivos, muy intensos, empezar a hacer representaciones de Cristo, de la Virgen, pues también para empezar a evangelizar a la población. Y ellos, los frailes, empiezan a hacer con la mano de obra indígena, porque los indios eran muy buenos artistas, con estos llamados tlacuilos, que estudiaban desde pequeños las artes, empiezan a hacer retablos, pero en pintura mural, con mano de obra indígena. Y es hasta 1550 que, digamos que se calmaron las aguas en la Nueva España, porque seguía habiendo, digamos, una situación medio caótica. Es hasta 1550 cuando ya se empiezan, digamos, a fundar estas grandes ciudades como Puebla, Morelia, que empiezan a migrar ya los artistas, digamos, europeos a la Nueva España. Y es alrededor del 1550 que se empiezan a construir los primeros retablos novohispanos, así como los que podemos ver en España, en Portugal y en estas regiones europeas. Ya se empiezan a hacer con estas técnicas y empieza a migrar muchísimo artista entre pintores, escultores, ya a producir estos retablos novohispanos. Ok, y entonces, pues digamos que vamos de un esquema muy sencillo, ¿no? Decías que eran así mesas, básicamente altares. Sí. ¿No? Dices que eran portátiles de alguna manera. Sí, se los podían transportar, alguna que otra imagen que también se traían de allá en barco, de alguna virgen o así, siempre con muchas flores, porque pues el indígena estaba acostumbrado siempre a sus flores, a sus velas. Entonces eran pues mesas de altar como muy sencillas, donde se oficiaba la misa, y poco a poco se fueron complejizando a estas grandes máquinas que hoy conocemos como los retablos. Claro, ¿no? Pues, ¿y cuáles serían los primeros, tal vez, que llegaron? Pues, esto es bien interesante porque Puebla es una de estas regiones donde se empiezan a fundar, bueno, puede ser Puebla, Morelos, Oaxaca, donde se empiezan a fundar los primeros conventos franciscanos en un primer momento, y después dominicos y posteriormente agustinos. Pero los franciscanos se dieron cuenta que, o sea, al pasar por Veracruz y pasaban por esta región de Puebla, por ejemplo, la Mixteca poblana, que estaba de camino a la Ciudad de México, eran zonas que estaban muy pobladas, o sea, que había mucha población indígena, y que es en donde en realidad tendrían que empezar a evangelizar, ¿no? Además, que eran zonas muy fértiles, por ejemplo, son zonas que están pues muy cerca de los volcanes, entonces son zonas muy fértiles, donde ya en la época mesoamericana había mucha agricultura, mucho comercio, se seguían estos caminos también mesoamericanos. Por ejemplo, esta región de la Mixteca poblana era la que conectaba con Oaxaca, las culturas de Puebla, las culturas mexicas, o sea, las del centro de México, pero además con la península de Yucatán, o sea, con los mayas y con Centroamérica, y de ahí pues hasta Sudamérica. Entonces, geográficamente hablando, eran zonas muy activas, y los frailes se dieron cuenta pues que ahí tenían que fundar sus conventos, y además pues tenían todos los recursos, digamos, geográficos y de materia prima necesarios para construir estos grandes conventos. Ya. Oye, y fíjate, digamos, ubicándonos en esa época, justo tú estás hablando de una transición, ¿no? Entre la práctica religiosa de los indígenas de ese momento, de la práctica que tenían en Mesoamérica, a la que traen los españoles. Sí. ¿Cómo fue esta transición en el sentido de que pues las prácticas religiosas indígenas eran en espacios abiertos? Sí. ¿Cómo fue lograr que pudieran entrar en los templos? Pues eso en realidad está ya muy estudiado por los historiadores del arte, y sí, al indígena le costaba muchísimo trabajo poder estar en el interior de los templos. Por eso es que los atrios de los conventos se vuelven un espacio como primordial para llevar a cabo pues todas las celebraciones litúrgicas, y estas llamadas como capillas abiertas, las capillas posas, para que los indígenas pudieran hacer, por ejemplo, estas celebraciones como el Vía Crucis en la Semana Santa, al exterior de los templos.
porque hay algunas crónicas que dicen que cuando estaban dentro del templo los indígenas se llegaban hasta desmayar, pues por el olor de las velas y del incienso y así, como que no estaban acostumbrados a estar al interior. Fue poco a poco y de manera paulatina que ya se fueron acostumbrando a estos espacios, pero por esta razón es muy común que estos conventos construidos en el siglo XVI tengan mucha arquitectura que está al aire libre. Y además son masivos, ¿no? Son grandes. Son grandes. Sí. Sí. Y también cuéntanos un poquito más sobre esto que decías que los pintaban en una etapa muy, muy temprana, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué será que preferían pintarlo antes de ponerlos de madera? Sí, yo creo que aquí como que se conjugaron dos situaciones principalmente, ¿no? Una es que los frailes se dieron cuenta pues de estas habilidades de los indios, porque eran súper buenos pintores, escultores, ellos sabían dónde extraer, por ejemplo, los pigmentos, conocían como la técnica con toda esta, o sea, el trabajo con la cal para la construcción. Eran muy buenos pintores. En Puebla, por ejemplo, tenemos el ejemplo de el convento de Tecamachalco, de las pinturas de... no me acuerdo cómo se llama el artista. Bueno, el chiste es que era un tlacuilo que había estudiado en una escuela indígena para pintar estas pinturas en el coro del convento y pues los frailes se dieron cuenta que los indios en realidad tenían muchísimas habilidades artísticas y pues como que nada más adoptaron esta habilidad para hacer este repertorio, digamos, ya cristiano, ¿no? Y esta época del siglo XVI es muy interesante porque es cuando empieza el Renacimiento. Entonces, empieza el Renacimiento y está terminando el Medievo. En el Medievo era muy común que los conventos en Europa se decoraran con pintura mural. Entonces es por eso que los frailes todavía siguen con esta tradición medieval de pintura al fresco, como el Giotto y así. Entonces conjugan pues estas tradiciones medievales de los conventos europeos con las habilidades técnicas y artísticas que tenían los indígenas y pues se les hizo muy fácil así de que no, pues aquí en este muro me pintas el Vía Crucis o una natividad o la mesa de altar y así. Sí. Oye, pues qué interesante toda esta historia de cómo se fueron, digamos, construyendo estos grandes conjuntos conventuales y toda la decoración al interior. Pero entonces justo, y esto es algo que tal vez a nuestros radioescuchas yo creo que les puede interesar mucho, ¿cómo están construidos los retablos novohispanos? Y bueno, particularmente, ¿qué historias nos cuentan? Sí, pues los retablos son una estructura que se hace primero de madera. La madera que se utiliza aquí en la Nueva España es sobre todo pino y algunas, o sea, las diversas especies de pino como el ayacahuite y en algunas ocasiones el cedro. En ese entonces, cuando llegan los españoles, pues se sabe que es la primera deforestación pues de todo el territorio mexicano, porque las crónicas nos hablan de unos árboles pues gigantes, así de que más de 30 metros de altura, con un grosor como de 3 metros el tronco. Entonces, pues, para los españoles fue así como llegar al paraíso, y por eso es que vemos estas grandes construcciones conventuales. Pues imagínate la cimbra que se necesitaba para construir estos conventos. Y, por ejemplo, el retablo que yo estoy estudiando, que está en esta zona de la Mixteca, que es el de Tecali, ves los bloques completos de, digamos, las dalas del retablo y tienen más de 15, 20 metros y es una sola pieza. O sea, te das cuenta como del el tamaño del tronco del que provino este retablo. Entonces, pues la biodiversidad en este momento pues era como nada que ver como lo que conocemos hoy en día. Esta zona ya es una zona muy árida, pero en el siglo XVI era una zona llena de bosques, de muchísima vegetación, y es con lo que se encuentran los españoles, y por eso es que se empieza a utilizar la madera pues a diestra y siniestra, ¿no? Sí. Entonces los retablos están hechos primero de una estructura de madera, tenía que estar súper bien calculada por el maestro escultor, porque pues es un edificio, digamos. Entonces todas estas mediciones primero las hacía el maestro escultor como en un plano, o sea, lo que hoy en día podemos definir como un plano, una traza.
se erige esta estructura de madera bien calculada y después se policroma. La policromía podemos decir que es como la piel que reviste a esta estructura de madera que también está, digamos, esculpida, ¿no? O sea, porque es la estructura que soporta el retablo, después está la decoración en talla y después está la policromía, que es el revestimiento, ¿no? Que es lo que viste al retablo. Y el retablo, iconográficamente hablando, es como la montaña sagrada o el paraíso, y por eso es que se tenía que revestir pues con el oro, ¿no? Que es como el metal más puro, y también iconográficamente pues tiene como esta idea de qué es lo más sagrado, también lo más costoso, y por eso es que un retablo se recubre con estos panes de oro. El retablo no está hecho de oro macizo, bueno fuera, pero no está recubierto con panes de oro, que son laminitas muy finitas de oro, y el retablo podía ser decorado ya sea con escultura o pintura sobre tabla o pintura sobre caballete. Digamos que su tecnología es muy compleja porque participaban el maestro escultor, bueno, lo podía, digamos, trazar o diseñar un arquitecto, un alarife, después era tallado y construido por el escultor, después participaba el maestro pintor, porque el maestro pintor era el que policromaba el retablo, y el chiste es que podían participar como 7, 8 especialistas para construir un solo retablo. Wow, pues qué interesante que hayas estudiado todo esto y que lo puedas compartir con nuestro público. En este momento vamos a escuchar una cápsula, sí. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación, pero regresamos. Sí. Introducidos tras la conquista por los españoles, los retablos son estructuras artísticas ubicadas en diferentes muros de las iglesias, diseñadas para mostrar imágenes religiosas y servir para la veneración. En México evolucionaron para incorporar elementos y estilos locales que resultaron en una rica y diversa fusión de tradiciones artísticas. Los retablos suelen componerse de un basamento o banco en la parte inferior, en el que se colocan imágenes y relieves escultóricos. La sección central se divide en elementos llamados cuerpos horizontales y calles y entrecalles verticales, que alojan las figuras y escenas principales, con frecuencia delimitadas por columnas o pilastras. En la parte superior y central, el remate o ático suele presentar una imagen como la del Padre Eterno. La disposición de estos elementos varía para adaptarse a los espacios arquitectónicos. Los retablos mexicanos reflejan la profunda religiosidad de la sociedad novohispana y su devoción por la iconografía católica. Además, fueron cruciales para la evangelización de quienes hablaban lenguas indígenas, pues funcionaron como una Biblia visual a través de las figuras de santos, escenas bíblicas y episodios de la vida de Cristo, complementados por imágenes de ángeles y motivos ornamentales que enriquecían la narrativa del conjunto. Los materiales más usados para construir retablos, por su disponibilidad y facilidad de trabajo, incluyen maderas como cedro, pino y oyamel. Además, suelen estar decorados con técnicas de dorado, policromía y estofado. El dorado es la aplicación de delgadas láminas de oro. La policromía utiliza pintura de varios colores para dar vida a superficies. Y el estofado combina ambas técnicas, aplicando pintura sobre el dorado y luego raspándola en complejos diseños para revelar el oro subyacente. Los retablos son testimonios de diversidad. Su estudio y conservación son esenciales para preservar el patrimonio artístico y la memoria histórica y cultural de una época en la que el arte y la religión estaban profundamente entrelazados. Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, pues retomando la conversación que tenemos, Andrea. ¿Y estas personas que construían los retablos lo hacían libremente o tenían, digamos, algunas reglas o quién se los encargaban? ¿Cómo era este proceso? Pues está muy interesante este tema que estoy estudiando de la retablística del siglo XVI,
porque son artistas que se forman en la escuela gremial artesanal europea, pero con tradiciones no solamente renacentistas, sino del medievo, ¿no? Entonces eran artistas multifacéticos que no tenían una sola disciplina, o sea, podían ser escultores, pero también saber como de la pintura. También hacían trabajos en cantería, por ejemplo. O sea, digamos que tenían una formación multifacética, sabían como de geometría, de alquimia, además tenían que saber también de teología. Estaban, digamos, como súper bien preparados estos artistas. Ya es posteriormente cuando los gremios, digamos, que se empiezan a segmentar como más específicamente, ¿no? Pero en esta época del siglo XVI, el artista es muy completo. Entonces, estos artistas, los primeros artistas que llegan a Nueva España a producir retablos, uno pensaría que podrían ser como de la región andaluza, pero resulta que estos primeros retablos que se construyen en Puebla son más bien de la región castellana, porque los mandan, son artistas que estaban trabajando para la corte. Entonces estaban trabajando en un foco, digamos, artesanal que comprende Madrid, Toledo y Guadalajara, que era Castilla-La Mancha. Y estaban muy cerca de, pues de la corte española, de los reyes, primero con Carlos V y después Felipe II, y además como con la nobleza castellana, como la familia Mendoza. Entonces estos artistas trabajaban en España para la corte y para la nobleza, y pues los mandan así de que no, pues te tienes que ir a Nueva España pues a producir retablos y a construir, porque pues necesitamos allá también fundar la Nueva España, ¿no? Para que sepan, como los radioescuchas, la Nueva España era como la joya de la corona, ¿no? Era como súper importante en aquella época, y pues era necesario pues también llevar la cultura para allá, ¿no? Y el arte a la Nueva España. Ok, oye, entonces mencionas que básicamente eran gremios, pero ¿podrías explicar un poquito más cómo era la estructura de un gremio, cómo funcionaba, en qué consistía? Sí, los gremios eran como la forma en la que se organizaba el artesanado. El artesanado, esta organización gremial empieza desde el siglo XII y continúa, pues yo creo que aquí en México hasta siglo XIX, ¿no? Que es la independencia de México. Pero era la forma en la que se organizaban, pues sí, la red artesanal. Ahí incluimos, por ejemplo, a los plateros, a los zapateros, a los pintores, a los escultores. Y digamos que en esta, en el arte novohispano, los artistas se tenían que formar desde pequeños. Empezaban su formación más o menos a los 11 años, y podía durar esta formación entre 5 y 7 años. Digamos que su maestro se volvía casi como su tutor o su padre. De hecho, tenía la obligación de mantenerlo también económicamente hablando, o sea, de darle vestido, sustento, y el alumno se volvía pues como el pupilo de su maestro. Y la formación duraba como hasta, sí, más o menos los 7 años, cuando digamos que el alumno se titulaba y ya podía abrir su propio taller o continuar trabajando para su antiguo maestro, pero ya con un sueldo. En eso más o menos consistían los gremios, y además tenían una reglamentación, que son las ordenanzas. Esta reglamentación estipulaba desde cómo tenían que contratar la obra, por ejemplo, estipulaciones técnicas de cómo, por ejemplo, qué quilataje de oro tendrían que usar, que tenía que ser el oro de la más alta calidad. Digamos, estipulaciones técnicas para que no hicieran ahí como trampillas, ¿no? De no usar los materiales adecuados o estas cosas. Oye, pues gracias por esta explicación. La verdad es que yo creo que, uno puede ir a los lugares y verlo, y no te imaginas todo lo que hay detrás en la construcción de este tipo de retablos, altares, iglesias y demás. Pero bueno, ahora quisiera que pasáramos ya, ahora sí, a la restauración y a los estudios materiales. Sí. Que es básicamente tu área de especialización. Sí. Entonces, ¿cómo es que estos estudios pueden contribuir al conocimiento histórico y artístico de pues una comunidad, una región, un estado como Puebla? Sí. Pues ahora
hay una corriente muy bonita que es la materialidad, de estudiar la materialidad de los objetos, y se está usando mucho dentro de la historia del arte, la restauración, pero también como en ciencias como la ecología, la biología y así. Y trata, en resumidas cuentas, que el objeto, digamos que es una entidad que está casi viva, ¿no? O sea, que tiene su propia agencia y pues que casi que es un ser vivo, ¿no? Entonces, la responsabilidad en este caso del restaurador, del historiador o del arqueólogo es como hacer hablar al objeto, ¿no? O sea, como interpretar lo que el objeto te quiere contar. Y pues en este caso es como, sí, o sea, yo estoy viendo el retablo y las pinturas y las esculturas, pero ¿qué me está diciendo el retablo de su época, del siglo XVI, de la comunidad que lo vio nacer, de dónde vienen sus materiales, de dónde extrajeron su madera? O sea, como que yo tengo que hacer que el retablo me cuente esas historias, ¿no? Entonces ha sido como súper interesante entrar en este viaje porque, pues, conocí, por ejemplo, mucho de la historia de este México del siglo XVI, cuando se encuentran ambas culturas. Por ejemplo, esto de que el indígena era súper, pues tenían un gran expertise en las artes, en el conocimiento de materiales. Uno pensaría que muchos de estos materiales, por ejemplo, pues venían, ¿no? En los barcos desde España, desde Europa. Y sí, muchos materiales del arte, como pigmentos y así, venían de allá. Pero la realidad es que muchos de los materiales, o sea, la materia prima para hacer el arte novohispano del siglo XVI, pues se encontraba aquí en México, ¿no? O sea, aquí tenemos bancos como de cal, de yeso, de madera, pues te digo que estos árboles gigantes, de pigmentos. Además, la mano de obra de los indígenas, pues era como muy cotizada por los maestros españoles que llegaron a hacer arte aquí a México. Entonces empiezas a desmenuzar todo lo que el retablo te está contando y son pues historias increíbles de hace 500 años, ¿no? O sea, de este México de hace 500 años, que es pues súper interesante, ¿no? Desde la parte material, pero además también la parte humana de los indígenas, de su cosmovisión, también estas historias, por ejemplo, de migración, porque imagínate estos artistas que dejaban todo y se embarcaban en un viaje a veces pues larguísimo de 2-3 meses, no sabían si el barco iba a naufragar, pues quizás no volvían a ver a su familia. Entonces también te habla como de estas historias también muy humanas, ¿no? De migrar pues para buscarte la vida, ¿no? O sea, de buscar una mejor suerte. Y pues sí, o sea, es como el retablo te termina contando pues muchísimas cosas así súper interesantes. Oye, ¿cómo es que tu formación como restauradora ha ayudado, digamos, o te ha dado las bases para todo esto que nos estás contando? Ay, pues yo creo que la restauración, ahora con esta nueva corriente de las materialidades, el restaurador yo digo que es el mejor intérprete para contar estas historias. Porque tú sabrás que somos como súper curiosos, súper observadores. No sé, como que yo siento que sí logramos entablar un lenguaje como casi que la cosa te está contando, ¿no? Entonces, creo que esta formación como restaurador pues es perfecta para volverte este intérprete, ¿no? Y empezar a narrar la historia desde otro lugar, por ejemplo, desde lo material. Por eso hoy en día es como una corriente muy apetecible y muy novedosa, porque estás contando la historia desde otra perspectiva, ¿no? Que no se había considerado, pues, en la historia del arte tradicional, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me lo ha dado todo. O sea, esta mirada del restaurador, pues te abre una posibilidad increíble para, por ejemplo, en este caso, porque estudio retablos, pero si en algún momento me mandan a rescatar un mamut o, no sé, alguna tumba arqueológica, tengo también esta posibilidad de empezar a hablar con el objeto y que me cuente, así de cuéntame la historia. Entonces sí, creo que sí, esta mirada del restaurador es muy importante para esa narrativa. Claro, incluso los deterioros, ¿no? Por ejemplo, son digo, cuando en general podrían verse como algo negativo, pero normalmente, digo, en este caso y tipo de estudios, te dan mucha información también. Te dan muchísima información. Entonces hay que justamente saber interpretar todo lo que estás viendo. Sí. Oye, y bueno, y hablando de la conservación,
¿Por qué crees que es importante conocer y conservar este tipo de manifestaciones artísticas de arte novohispano? Sí, pues creo que va como en diferentes sentidos, ¿no? Una es que pues sí, es nuestra obligación como conservar el objeto, la materia y pues como en su forma más, digamos, prístina, ¿no? O sea, su forma más auténtica para que este objeto siga contando historias también a futuro. Pero por otro lado, además, o sea, más allá de conservar el objeto y como de sus propiedades o sus valores estéticos y plásticos, porque en realidad es que sí son obras de arte, también tenemos que conservar esta parte como más intangible que tiene que ver con su vínculo, con la comunidad, con la historia que te está contando, como del México antiguo. Pero no solo del México antiguo, sino cómo el objeto a lo largo de todas sus etapas se ha vinculado con la sociedad, ¿no? Por eso es que se me hace como bien bonito esto de que el objeto está vivo. O sea, no es una entidad muerta, no está hecho de pigmento solamente o de madera, sino que está vivo y todo el tiempo está en relación con su comunidad, con el especialista que va a estudiarlo, con la persona que llega hasta con el turista, ¿no? O sea, el objeto siempre, o sea, está vivo, ¿no? Entonces, por eso es como esta responsabilidad de seguirlo conservando y no solamente conservarlo y que se mantenga ahí, sino difundir, o sea, la importancia de que este objeto esté ahí todavía en pie, ¿no? Claro, bueno, y estas iglesias son todavía hoy en día escenarios de prácticas culturales, ¿no? O sea, de devoción, ¿no? Y de muchos vínculos sociales que ocurren ahí. Sí. Entonces, pues conservarlos en un buen estado. Claro. Contribuye, ¿no? Sí. Sí, eso se me olvidó mencionar, porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con una pieza de museo, es que estos retablos, sus pinturas, sus esculturas, están todavía dentro, o sea, están inmersas dentro de una devoción vigente, ¿no? Entonces, la gente todavía va a hacer sus rezos, va con emociones, con sensaciones, o sea, está interactuando también ahí como en una dimensión, digamos, espiritual, muy personal, y que eso también los especialistas pues lo tenemos que conservar, respetar y además como darle su lugar, ¿no? Entonces, por eso siguen siendo piezas pues que están aún más vivas porque están tocando también una dimensión espiritual, ¿no? Y que pues hay que ser muy respetuosos con esta parte. Claro, totalmente. Oye, pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo porque este tema me parece muy interesante, que da para mucho. Pero bueno, pues algo que quieras decir para cerrar. Pues que cuando vayan a un convento y vean un retablo, si no es del siglo XVI, cualquier retablo, obsérvenlo con curiosidad porque se van a encontrar joyas y maravillas en estas expresiones artísticas que son increíbles. Perfecto, pues muchísimas gracias, Andrea, y bueno, también a todas y todos ustedes por escucharnos. Por ahora hemos terminado la conversación, pero bueno, pues nada más recordar que este programa es una iniciativa del Sindicato Nacional de Restauradores y que es apoyada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Emanuel. Esto fue una emisión de la serie Profesionales de la Restauración. Conservamos la memoria de México. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización Evanibaldo Morales. Edición Rubén Martínez. Grabación Paula Bedoy. Apoyo Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Sindicato Nacional de Restauradores del INA. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura.